Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. La gasolinera estaba abandonada, cubierta de grafitis, polvo y olvido. Cristales rotos, bombas oxidadas, papeles volando entre los vientos calientes del desierto. Pero sigue ahí, como un cadáver que se niega a descomponerse por completo. Pocos se atreven a acercarse. Hay rumores, sí, que fue zona de tráfico, que hubo asesinatos, que era una fachada para algo más oscuro. Pero los que saben la verdad no hablan, porque los que sabían desaparecieron. Los únicos testigos son los restos del altar que aún queda de la parte trasera, donde antes estaba la bodega. Una figura hecha de yeso, medio derretida por el sol, medio negra por las cenizas. Una figura encapuchada, con una guadaña rota, y a sus pies, pedazos de veladoras, restos de sangre seca y collares con nombres escritos a mano. Y una pregunta sin respuesta: ¿qué se le ofrecía a cambio de tanta abundancia? Nunca pensé que volvería a contar esto, no porque me dé miedo, sino porque hasta la fecha no sé si me van a creer. Trabajé en esa gasolinera hace... ya ni sé cuántos años. Era joven, andaba buscando chamba y me cayó de rebote. Un compa me dijo que siempre necesitaban a alguien porque estaba bien lejos, casi a media carretera, y nadie quería estar tan aislado. Y sí, estaba en medio de la nada, un solo camino que se perdía en el horizonte. De día el calor partía la tierra y de noche los vientos sonaban como si alguien gritara desde el monte. Pero el trabajo pagaba bien, demasiado bien para lo que hacíamos. Era raro, no tenía sentido. Las estaciones normales apenas si vendían lo justo, pero esa parecía no tener fin. Camionetas, trailers, carros de lujo, foráneos, locales, todos pasaban por ahí. Y siempre había efectivo, siempre. Hasta parecía que regalaban el combustible. Pero había cosas que no cuadraban. Desde la primera semana, algo se sentía raro. Las cámaras de seguridad nunca funcionaban. El patrón, bueno, no era de muchas palabras, pero cuando hablaba lo hacía con voz baja y mirada fija, siempre con un escapulario colgando del cuello, negro como el petróleo. Y atrás, en la parte de la bodega, nadie entraba. Decía que ese era su cuarto de control. Pero una vez lo vi salir de ahí en plena madrugada, con la ropa manchada de algo oscuro, y no era aceite. Una noche me tocó turno doble. Uno de los compañeros no llegó. Luego supe que renunció sin decir nada, así que me quedé hasta el amanecer. Alrededor de las 3:30 de la madrugada escuché algo raro, un chillido, como el de un animal herido. Venía de atrás, de la bodega. Me asomé y por poco se me va el alma. Había velas encendidas, un círculo hecho con tierra y sal, y en el centro un chivo degollado. Todavía se movía, y el patrón estaba ahí, arrodillado, murmurando algo en un idioma que no lograba entender. No me vio, o fingió no verme. Me metí de nuevo al módulo, temblando. Ya no quise mirar atrás, ya no quise saber qué era eso. Pero a partir de esa noche, todo cambió. La actividad creció aún más. Empezaron a llegar carros de madrugada, cosa que no pasaba tan seguido. Hombres con mirada perdida, mujeres que no hablaban. Una vez incluso entró un tipo ensangrentado, como si lo hubieran acuchillado, y el patrón solo le hizo una seña, lo metió a la bodega y ya no lo volvió a ver. Ahí supe que esa gasolinera no era un negocio normal, era una especie de altar, y el patrón no era un jefe cualquiera, era otra cosa. Las señales empezaron a volverse más claras. Una vez llegó una señora llorando, con un niño de la mano. Decía que venía de muy lejos, que había perdido el rumbo y no sabía cómo había terminado ahí. Cuando se fue, me fijé que el niño traía una medalla igualita a la del patrón, negra, con una figura encapuchada. Pero esa no era la Santa Muerte que uno ve en los puestos. Esa tenía algo más, algo diferente. Tenía ojos pintados con rojo. A la semana desaparecieron 2 trabajadores más. Uno nunca llegó su turno. El otro fue visto por última vez lavando los cristales de la gasolinera.
Nadie los buscó, ni familia, ni amigos, como si el lugar se tragara los nombres. Yo ya no dormía, ya no comía bien. Me estaba volviendo loco de tantas cosas que no podía explicar. Por el colmo fue una noche que me quedé encerrado por accidente. Cerré el módulo mientras limpiaba el área y cuando quise abrir, la puerta no se movía. Estaba trabada desde afuera y entonces lo escuché. Pasos, no fuera, sino adentro, justo detrás del baño. Miré por la ventanilla de la puerta y vi luces, pero no eran de linternas ni de coches. Eran velas, muchas, y sombras. Gente de pie alrededor de algo. Me tapé la boca con la mano porque estaba a punto de gritar. Ahí supe que el patrón no estaba solo, que esa bodega no era solo para sacrificios, era para reuniones, y yo ya había visto demasiado. Después de aquella noche encerrado, ya no volví a ser el mismo. Mi mente estaba partida entre dos realidades, la que quería creer, la de un negocio raro en medio del desierto, y la que me gritaba al oído de que ahí pasaban cosas que no pertenecían a este mundo. Pasaron 2 semanas, yo ya solo iba a cumplir horario, miraba el suelo, evitaba hacer preguntas y vivía con un nudo en el estómago. Sabía que si decía algo, iba a desaparecer como los otros, pero entonces pasó algo que cambió todo. Una madrugada, un carro destartalado llegó a toda velocidad. Se detuvo en seco. Venían 2 hombres y una mujer amordazada en la cajuela. Uno de ellos bajó, tocó la puerta del módulo. Yo ya ni me asustaba y me dijo que ya sabían dónde llevarla. No sé cómo, pero me vio a los ojos y sonrió. Ya casi te toca, me dijo, y se fueron. En ese momento yo me quedé ahí, congelado, temblando. Incluso sentí como las lágrimas me recorrían los cachetes, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Me harté, me puse a revisar los papeles. Había un archivo, escondido entre manuales viejos de seguridad y fichas de mantenimiento. Dentro había nombres, muchos, fechas, horas, incluso coordenadas. Y lo más espeluznante, fotos. Fotos de personas, hombres, mujeres, hasta jóvenes. Algunos con los ojos cerrados, otros, bueno, sin ojos, con las cuencas totalmente vacías. Era un catálogo, un registro de ofrendas. Y ahí lo entendí todo. El patrón tenía un trato, una especie de acuerdo con algo más allá, algo que exigía sangre a cambio de favores. Y no eran solo animales, eran personas. La prosperidad del negocio, los clientes constantes, la cantidad absurda de dinero que se manejaba, todo era parte del intercambio. Y yo era un testigo que ya no debía existir. Esa noche decidí huir, pero no me fui sin antes hacer algo que probablemente fue lo más estúpido o lo más valiente que he hecho en mi vida. Entré a la bodega, no me importaba nada. Sentía que si me iba a morir, al menos quería ver con mis propios ojos lo que realmente había ahí. Y lo vi. Velas negras, mucho humo, una figura grande, encapuchada, con una especie de altar improvisado. Y en el centro, una calavera humana, pero cubierta de oro. A los lados, ofrendas, sangre fresca, animales degollados y lo que parecía ser un dedo humano aún sangrante. Y frente a eso estaba el patrón, vistiendo con túnica, solo y murmurando. Sé que me escuchó entrar, pero no se volteó. Solo dijo, no debiste haber visto esto. Y yo le respondí, muy tarde. En ese momento, todo se fue al carajo. Las velas explotaron, como si algo invisible pasara corriendo detrás de ellas. El aire se volvió pesado, como si una tormenta se formara dentro. Empezó a oler a azufre, y en la esquina del cuarto se formó una sombra. No tenía forma humana, era algo enredado, como si mis manos se retorcieran entre sí. Y el patrón, en vez de tener miedo, se arrodilló. Lo juro por mi vida, le pidió perdón. Ahí supe que no era la primera vez que le fallaba a la deidad que le estaba rezando. Y también supe que esa cosa no perdonaba. Me salí corriendo, me fui a la parte trasera, trepé la cerca como pude y corrí hacia la nada. Me perdí entre la maleza. A lo lejos, detrás de mí, escuché un grito, largo, como de alguien siendo desollado. Y después, silencio. Nunca supe qué fue de él. Regresé un par de días después con unos amigos del pueblo. Les dije que algo raro pasaba en la gasolinera, que si me acompañaban a revisarla. Cuando llegamos, el lugar estaba vacío. La bodega estaba quemada, como si un incendio selectivo la hubiera vuelto cenizas.
Pero lo más raro era que el resto del lugar estaba intacto. Las bombas, el módulo, todo seguía ahí, menos el patrón. No había cuerpo, ni huellas, ni altar, solo cenizas negras y marcas raras en el piso. Desde entonces, la gasolinera quedó abandonada. Nunca la volvieron a abrir. Nadie quiso comprarla, ni remodelarla, ni acercarse. Y no por miedo a fantasmas, sino por algo peor, por respeto. Como si todos entendieran que ese pedazo de tierra ya estaba vendido, y no a una empresa, sino a algo que no perdona traiciones. A veces cuando paso por esa carretera, aunque claro, intento evitarla, alcanzo a ver la silueta desde lo lejos, el módulo cubierto de maleza, las bombas oxidadas, y a veces, si voy de noche, juro que se ve una veladora encendida allá atrás, donde estaba la bodega. Dicen que en México hay lugares donde la realidad se dobla, donde las reglas no aplican, donde la fe puede volverse hambre. Y esa gasolinera fue uno de esos lugares, una estación donde no solo vendían gasolina, sino que también vendían almas. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La madrugada avanzaba con esa quietud espesa que solo conocen los caminos solitarios del norte. La gasolinera, una isla de luz en medio del vacío, apenas rompió la oscuridad con su modesta iluminación parpadeante. A las 3:42 de la madrugada, un coche compacto frenó de golpe frente a la tienda de conveniencia. Las llantas chillaron, rompiendo la calma como un grito ahogado. El conductor salió raro, tenía el rostro pálido, la mirada clavada en el parabrisas y el cuerpo entero temblando. Golpeó el cristal del establecimiento con los nudillos hasta que uno de los empleados nocturnos le abrió. Aún sin hablar, se dio la vuelta y señaló al auto. En el parabrisas, entre la tierra y el polvo de la carretera, había algo que no correspondía. Huellas de manos pequeñas, como si un niño hubiera apoyado las palmas con fuerza, dejando rastros en la sangre que aún se secaba. Y sin embargo, no había cuerpo ni rastro alguno. No soy alguien que se asuste fácilmente. Cuando trabajas en una gasolinera a la madrugada, ya lo viste todo. Clientes borrachos, asaltantes, traileros que llevan días sin dormir, y uno que otro loco hablando de la nada. Pero esa noche fue diferente. Le tocaba el turno largo, el de las 10 a las 6. Ya había limpiado el piso, acomodado la mercancía y hasta me había echado un cafecito frío que tenía por ahí olvidado. Todo iba tranquilo, demasiado tranquilo, hasta que escuché ese rechinido de llantas. Pensé que había sido un accidente, pero cuando vi al tipo bajarse del coche, supe que era algo peor. Tenía esa mirada, esa que uno solo ve en la gente que acaba de ver algo que no entiende. Estaba blanco, con los ojos abiertos, como si algo lo persiguiera todavía. Golpeaba el vidrio con desespero, como si de verdad creyera que no le iba a abrir. Le abrí la puerta y el vato no dijo nada, solo me hizo una seña para que lo siguiera. Ahí fue cuando vi las huellas. Eran chiquitas, huellas de niño, como las de un morro de 6 o 7 años. Estaban marcadas en sangre sobre el parabrisas y parte del cofre. No parecían heridas, sino que más bien como si el niño se hubiera trepado con las manos llenas de sangre. Pregunté qué es lo que había pasado. Me dijo que venía por la libre y ya casi llegaba al pueblo, cuando el morrito le salió de la nada. Juraba que lo había atropellado, que se había bajado, que lo buscó por la carretera, pero que no lo encontró. Ni sangre, ni cuerpo, ni ropa, nada, me decía, solo las huellas. Ahí fue cuando le creí que no venía drogado ni tomado. El miedo que traía era completamente real. Me quedé viendo el carro. No tenía golpes, nada roto, ni siquiera el cofre abollado, ni el vidrio estrellado. Nada, es como si el carro estuviera impecable, salvo por las manchas. Le ofrecí pasar a la tienda. Se sentó junto a la cafetera y yo me quedé viendo las cámaras. No grabaron nada, en serio. Justo a esa hora el sistema se congeló, como si alguien lo hubiera pausado. Las cámaras brincaban de las 3:40 a las 3:50 sin mostrar nada en medio. Jamás había pasado eso. Ahí fue cuando empezó a temblarme un poco la mano. Mientras él tomaba el café como si fuera lo último que iba a probar en la vida, me dijo que había sentido un golpe en el carro, como si el niño lo hubiera chocado con todo su cuerpo, que incluso había bajado, con el corazón latiendo como loco, gritando si el niño estaba vivo. Pero la carretera estaba vacía, que solo escuchó un ruido, como si alguien rascara el cofre por dentro. No supe qué hacer. En parte quería llamar a la patrulla, pero no había señal. Intenté marcar desde el teléfono fijo, pero solo sonaba ocupado.
Todo mal, todo raro. Fuimos los dos otra vez al coche. Le pedí que me mostrara dónde había pasado. Con más miedo que otra cosa, lo seguí en su carro mientras yo iba en la troca de la gasolinera. Eran unos 5 kilómetros por la libre, justo antes de una curva cerrada donde no hay ni una casa. Nos detuvimos en la orilla, bajamos con las linternas y ahí estaban las marcas, pequeñas huellas de pies descalzo, como de un niño. Caminaban unos metros hacia la maleza y desaparecían, como si hubieran entrado al monte o como si se hubiera esfumado. También había una mancha, como si algo hubiera sido arrastrado. No era sangre, era como todo mezclado con otra cosa, más espeso, pegajoso. Olía raro, fuerte, como carne vieja con gasolina. Los dos nos quedamos en silencio, no hicimos preguntas, sabíamos que no tenía sentido, pero lo peor aún no había pasado. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegó un punto en el que dejamos de hablar. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes del techo, el golpeteo leve de la lluvia y el sonido de mi propia respiración contenida. Afuera, la carretera se perdía entre la neblina. No había nadie, ni un solo coche. Todo el maldito tramo parecía abandonado. «Ya me voy», dijo el cliente, rompiendo el silencio. Levantó su café temblorosamente, dio un último trago y me echó una mirada que no voy a olvidar nunca. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero más allá del cansancio, había algo que me congeló la sangre. Un miedo seco, mudo, como si él supiera algo que yo no. Salió al exterior, lo vi acercarse a su coche con pasos lentos, como si esperara que algo le cayera del cielo. Abrió la puerta del conductor, se metió y luego simplemente se quedó ahí sentado. Unos segundos después, los faros se encendieron. Iba a darme la vuelta para regresar al módulo de despacho cuando pasó. El claxon, una sola vez, pero no fue un claxon normal. Como si alguien hubiera presionado con una fuerza desesperada. Y después de eso, nada. Me detuve, miré hacia afuera. El coche seguía ahí, encendido, pero el tipo no se movía, no bajaba la ventana, no arrancaba, ni siquiera giraba la cabeza. Me acerqué, caminé lento, casi arrastrando los pies, y fue entonces cuando lo vi. Desde donde estaba, las luces de la gasolinera se reflejaban apenas en el parabrisas de su coche, y justo ahí, a contraluz, se marcó una manita, una pequeña mano, húmeda, que se deslizaba lentamente por el cristal. Me detuve en seco. No podía ser la misma huella de antes. Esta estaba fresca, recién marcada. Aún se escurría una gota rojiza desde la palma hacia el borde del vidrio. Y entonces vi otra y otra. Eran manitas pequeñas, como si alguien estuviera dentro del coche, atrapado, presionando los vidrios con desesperación. Y el tipo seguía ahí, como si no sintiera nada, como si ya no estuviera vivo. Me acerqué más, con el corazón latiéndome como un martillo en el pecho. Alcancé a ver por la ventana y te juro que no había nadie más en ese coche. Fue en ese momento cuando las luces de la gasolinera parpadearon, un chispazo y luego otro, hasta que una de las lámparas se apagó de golpe y me dejó a oscuras. Corrí, no sabía dónde, pero corrí. Entré al módulo, cerré la puerta y me pegué contra la pared como un niño asustado. Desde dentro podía ver los faros del coche iluminando débilmente la neblina. Fue entonces cuando pasó lo peor. La silueta, una figura menuda, como de un niño, cruzó corriendo frente a los faros. Sí, como si viniera del monte hacia el coche. Y no estaba mojado ni descalzo. Era raro. No parecía correr, sino que parecía ir flotando. Los focos del coche parpadearon. El claxon volvió a sonar. Esta vez fue un chillido largo, casi agónico. Y luego todo se apagó. Faros, motor. El módulo se quedó en penumbras. Yo no podía moverme. Estaba paralizado. Fue ahí, en completa oscuridad, que escuché los pasos. Pasitos pequeños, corriendo. Pero no fuera, sino dentro del módulo. Volteé lentamente y no vi a nadie. Solo una sombra que se proyectó sobre la pared. Como si algo se hubiera asomado por detrás de mí. Como si alguien estuviera justo afuera de mi campo de visión, rozándome la espalda. Grité, corrí al cuarto de herramientas, lo cerré con llave y me metí entre los botes de aceite. Y ahí me quedé, sin atreverme a mirar ni mi celular, sin hacer un solo ruido, solo esperando a que amaneciera. No recuerdo si me dormí o si simplemente perdí la noción del tiempo. Cuando salí del cuarto, el sol ya estaba saliendo. Todo parecía normal. Los focos del techo volvían a encenderse con ese zumbido molesto. Los pájaros comenzaban a escucharse. Y lo más importante, el coche ya no estaba. Nada.
como si ya no hubiera estado ahí, ni manchas de sangre, ni huellas, ni el cliente. Llamé al encargado, no sabía qué decirle, pero tenía que hablar con alguien. Inventé que me había sentido mal, que me metí a descansar un rato y no escuché a nadie. Me dijo que estaba bien, que ya iba para allá. Cuando llegó ni siquiera me regañó, solo me miró raro. Me dijo que el carro del cliente sí existía, que habían encontrado un igual abandonado a unos kilómetros, pero que estaba vacío, el motor encendido y las puertas abiertas. Y lo peor, las ventanas, todas llenas de huellitas. Según dice, en una patrulla lo encontró cerca de una curva, donde años atrás había ocurrido un accidente espantoso. Una combi llena de niños que se había volcado. La mayoría murieron. A mí se me aflojó el estómago cuando escuché eso. No dije nada. ¿Cómo iba a explicar lo que vi? A veces sueño con ese momento, con el coche encendido, con las manos en el parabrisas. Y lo que más me inquieta es que una de esas manitas, la última que apareció justo antes de que todo se apagara, no era de un niño, era más grande. Nunca más volví a trabajar en el turno en la madrugada. Y hasta la fecha, cuando limpio parabrisas, me fijo bien, muy bien, porque si algún día vuelvo a ver esas manitas marcadas en un vidrio, yo corro, sin mirar atrás. Las cámaras no captaban nada. Ese era el detalle más inquietante de todo el asunto. No importaba cuántas veces revisaran los videos de seguridad y cuántas horas pasaran repasando cuadro por cuadro. Las cámaras del baño siempre mostraban lo mismo. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin explicación y espejos empañados donde, por segundos, se formaban huellas o palabras que nadie había escrito. Pero jamás, nunca, una figura humana. Y sin embargo, ahí estaban los testimonios. Clientes, empleados, proveedores, todos decían lo mismo. Dos niñas, una más alta, de cabello largo y revuelto, otra más pequeña, con el vestido sucio, siempre tomada de la mano de la otra. Aparecían detrás del espejo, como si el cristal fuera agua, como si pudieran salir si querían. Y a veces hablaban. Eso era lo más raro, porque no solo eran apariciones. Algunos aseguraban haber mantenido conversaciones completas con ellas. Las niñas preguntaban cosas, contaban cosas, revelaban partes de su historia. Pequeños fragmentos de algo más grande, más turbio, más oscuro de lo que cualquiera en ese lugar podría imaginar. Y luego se esfumaban, como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedaba en el espejo, empañado, mojado, y a veces una palabra escrita con dedos pequeños: ayuda. Yo no creía en esas cosas, neta, ni en fantasmas, ni en apariciones, ni en lo que decían los traileros que pasaban por la gasolinera. Pensaba que todo era un invento de gente aburrida, cansada, a lo mejor y hasta alucinada, que sugestionaban por el cansancio y las luces parpadeantes del baño viejo, hasta que me tocó vivirlo. Mi turno era el nocturno, siempre lo fue. Me gustaba más, menos gente, más silencio, más tiempo para mí. Mi único trabajo era llenar tanques, limpiar el área de carga y asegurarme de que el baño estuviera en condiciones cada que un cliente lo pedía. Y el baño, el baño, era el único lugar de toda la estación que me incomodaba de verdad. Tenía algo, no sabía explicarlo, pero no era el típico miedo irracional. Era otra cosa, como si el lugar pesara, como si el aire ahí dentro fuera más espeso. No me importaba cuánto limpiaras, el olor a humedad y a óxido nunca se iba. Dicen que antes de ser gasolinera, ese terreno fue parte de un edificio más antiguo. Hubo una construcción, un abandono, y luego vinieron los tanques y los despachadores. Que debajo de todo eso aún quedaban cimientos viejos, habitaciones lapidadas y escaleras que no llevaban en ningún lado. Historias. Yo no les daba importancia hasta que conocí a las niñas. Todo comenzó con un cliente, un chofer de tráiler que llegó en la madrugada. Estaba pálido, agitado, y no pude dejar de mirar hacia el baño como si esperara que alguien saliera de ahí. Le pregunté que si todo estaba bien, y solo me dijo: no entres ahí, hay algo raro, dos niñas que me hablaron. Obviamente se me hizo una tontería, honestamente. Pensé que venía drogado. Le di su café y se fue, sin cargar combustible siquiera. Pero después vinieron más. Una señora llorando, diciendo que su hijo salió del baño hablando de las amiguitas que conoció en el espejo. Otro tipo que salió temblando, asegurando que una niña le preguntó por su hermana muerta. Un güey que no volvió nunca más, dejando su cartera olvidada en la barra. Los reportes se acumularon. Todos hablaban de lo mismo: dos niñas, el baño, el espejo. Aún así, yo no lo tomaba en serio, hasta que me tocó a mí. Fue una noche lenta,
de esas que se sienten eternas. Llovía a lo lejos, una de esas lluvias que nomás hacen ruido en la carretera, sin llegar a mojar el piso. Me puse a limpiar, ya sabes, por hacer algo y matar el tiempo. Entré al baño con mi cubeta, mi franela y el pinol. Desde que abrí la puerta, sentí ese aire denso, pero esta vez era peor. El espejo estaba empañado. Eso no tenía sentido. No había nadie más. Yo era el único en turno. No había agua caliente, no había vapor, pero ahí estaba, el cubierto de vaho, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca. Me acerqué y justo cuando pasé la franela por el espejo, lo vi. No a ellas todavía, vi algo más. Una palabra escrita en un idioma que no conocía, infantil, justo en el centro del espejo. En ese momento me congelé, no podía moverme. La palabra comenzó a desvanecerse al contacto con la franela, pero yo no la había escrito. Además pudo haberlo hecho, no había forma. Entré al pasillo, pero nadie. Afuera nada más que la oscuridad. Me reí nervioso, pensé que alguien me estaba jugando una broma. Terminé de limpiar y salí, pero algo ya estaba mal. Sentía que me estaban mirando desde adentro. A partir de esa noche las cosas cambiaron. Cada vez que me acercaba al baño sentía que algo me esperaba. Y entonces llegó la noche más pesada de todas. Recuerdo que eran como las 2:30 de la madrugada. No había pasado ni un solo coche en horas. Estaba recostado en la silla de la caseta cuando escuché el ruido. Un portazo seco, fuerte, como si alguien hubiera entrado al baño con prisa. Me levanté de inmediato, fui directo al lugar. La puerta estaba cerrada. Toqué. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero solo recibí silencio. Volví a tocar y nada. Entonces, sin aviso, la puerta se abrió sola, lenta, crujiente, como en una película de terror barata. Entré cauteloso, respirando bajito. El foco del techo parpadeaba, el piso estaba mojado y el olor era más fuerte que nunca. Y frente al espejo lo vi. Había dos figuras pequeñas, paradas justo en el centro del baño. Una más alta con el cabello largo que le cubría la cara. La otra, más chiquita, con un vestido blanco manchado de algo oscuro, descalza. No me vieron, solo estaban ahí como estatuas, mirando fijamente al espejo. Entonces la más pequeña habló, pero no giró la cabeza, no me miró. Solo dijo con una voz bajita, casi en susurro: "Y es hora de irnos". Y desaparecieron. Así de golpe, como si alguien hubiera apagado una lámpara. Solo quedó el reflejo del baño, vacío. Corrí, no me importó el protocolo ni el turno. Cerré todo y me encerré en el almacén. No salí hasta que llegaron los del turno de la mañana. Desde entonces algo cambió en mí. No era miedo lo que sentía, era otra cosa, una obsesión. Empecé a buscar, a leer, a revisar bitácoras viejas, archivos antiguos, reportes de accidente. Quería saber quiénes eran esas niñas, qué querían. Y lo peor es lo que descubrí. Lo que descubrí esta semana me dejó helado. Entre los papeles viejos del almacén, esos que nadie pela, encontré reportes del terreno. Antes de que se construyera la gasolinera, ahí funcionó una pequeña escuela rural, dadas improvisadas con láminas y tabiques. Casi nadie lo sabía. Estaba registrada como una zona educativa provisional durante unos años y luego desapareció. No fue demolida, no fue reubicada, solo desapareció de los papeles. Pero entre los documentos encontré una nota arrugada, con tinta corrida. No estaba fechada ni firmada, y decía así: "Las niñas no fueron halladas, nadie quiere hablar, cerramos el lugar, ojalá Dios las tenga con él". Me pude escarbar más. Un mecánico viejo que trabajaba en los inicios de la estación me soltó algo en una noche, mientras fumábamos a un lado del taller. Dicen que hubo un incendio, con voz rasposa, pero nadie sabe qué lo causó, solo que murieron 2 niñas atrapadas en el baño. Nadie las sacó. Ahí fue cuando todo me cayó encima. No eran alucinaciones, eran recuerdos, fragmentos atrapados en ese baño, en ese espejo. No eran apariciones cualquiera, no buscaban asustar, buscaban contar algo. Y yo ya estaba demasiado metido como para salirme de esto. Volví a entrar al baño. Fue como volver al centro de todo. Oscuridad, silencio, ese olor espeso que te inunda por dentro. Me paré frente al espejo, esta vez sin cubeta ni franela, solo yo, con mis ojos buscando algo más allá del reflejo. Y lo encontré. Ahí estaban de nuevo, más definidas esta vez. La más grande se paró al centro, me miró directo, ahora sí. Tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado por años. No se movía, pero su mirada me apretó el pecho. La pequeña estaba detrás de ella,
Sostenía su vestido como si no quisiera que se fuera. «Ya no queremos estar aquí», dijo la mayor. No supe qué contestar. Las palabras se me atoraron. Solo sentí que el aire se me iba. Nos dejaron solas. No regresaron por nosotras. Y entonces lo vi. Una imagen fugaz. No en el espejo, sino en mi cabeza. Era una pequeña escuela improvisada. Un baño de concreto sin ventanas. Fuego. Gritos. Las niñas encerradas mientras todo se quemaba. Nadie volvió por ellas. Nadie. Y lo peor es que no fue un accidente. Me tomó días armar todo. El incendio fue provocado. Eso lo supe por los registros. Un intento por desaparecer el terreno. Una forma de limpiar la zona para venderla como zona comercial. No hubo investigación. No hubo búsqueda. Solo 2 niñas más sumadas a las estadísticas de abandono. Yo ya no podía dormir. Me perseguían. No como fantasmas flotantes, sino como una culpa que no era mía, pero que sentía como si lo fuera. Como si al saber su historia, ahora fuera mi responsabilidad hacer algo con ella. Y entonces me atreví. Llevé flores al baño, prendí 2 veladoras, las puse justo frente al espejo. Me arrodillé, no recé, no hablé, solo me quedé ahí con los ojos cerrados, esperando como si pudiera, de alguna manera, pedirles perdón sin decir nada. Y esa fue la última vez que las vi. Aparecieron por unos segundos, sonreían por primera vez, no estaban tristes. La pequeña levantó la mano, me la mostró y me dijo suavemente, «Muchas gracias», y desaparecieron. Han pasado meses, el baño sigue ahí, igual de viejo, igual de oxidado, pero ya no se siente pesado el ambiente, ya no se sienten las miradas. A veces los nuevos empleados escuchan cosas, ven sombras, nada grave, cosas leves, tal vez solo rezagos de una historia que se quedó marcada en los muros. Yo ya no trabajo ahí, me fui al poco tiempo, cuando sentí que ya había cerrado ese ciclo, pero cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad, miro hacia la estación y en ocasiones, lo juro, parece ver 2 siluetas pequeñas en la ventana del baño, quietas, mirando hacia afuera, pero no me asustan, al contrario, siento que de alguna forma ya descansan en paz y que siguen ahí, no por odio ni por rencor, sino para no ser olvidadas. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sacrificio para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno. Les deseo a todos una madrugada de horror. Y gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster y querida audiencia a la que hacen parte de la comunidad de terror nocturno. Por cuestiones personales, quisiera mantener mi nombre en el anonimato. Lo siguiente que te contaré es completamente real, y hasta la fecha, el simple hecho de recordarlo me provoca un fuerte escalofrío en todo el cuerpo. Esto me sucedió cuando tenía 19 años de edad. En ese entonces había recibido de herencia un utilitario, es decir, un vehículo, así que buscando la forma de sacarle un poco de provecho a esto, tuve la brillante idea de usarlo para fletes y mudanzas. Hasta ahí todo parecía bien, ¿no? El problema es que al ser de un pueblo pequeño, pues no tenía tantos clientes para solventar mis gastos y que fuera del todo redituable. Así que buscando soluciones a esta falta de clientes, se me ocurrió hacerme un lugar en las ciudades vecinas. Todo iba bien, el negocio estaba funcionando de manera adecuada y por lo tanto, hasta cierto punto, era común que pasara por ciertas rutas y carreteras y usase sus gasolineras para cargar combustible en el camino. Y claro, aprovechar también para usar sus baños en esos trayectos que eran un poco largos. En una de estas gasolineras, una especialmente grande, una noche fui a cargar gasolina y además quise comprar unas frituras para mi en ese entonces novia. Al ir a la tienda, pude ver la sombra de lo que parecía un niño. Estaba corriendo entre las estanterías,
no sería nada extraño, quitando el hecho de que pues era de noche, pero podría ser el hijo de algún otro cliente, hasta que al querer entrar, el empleado de la gasolinera se me acercó, me paró y me dijo: «Muchacho, disculpa, la tienda se encuentra cerrada». Esto me lo dijo con una sonrisa de amabilidad. «Sí, perdón», le dije, un tanto avergonzado, al ver que era evidente que estaba cerrado, pues había poca iluminación en el interior de la tienda. La verdad, se me hacía un poco extraño. Estaba inmerso en mis pensamientos cuando inmediatamente recordé lo del niño que había visto adentro y le dije asustado: «Oye, pero ahí adentro hay un niño», casi gritándole y con evidente terror en mis palabras. El empleado y yo intentamos nuevamente ver por afuera si es que había alguien adentro, poniendo nuestras manos en la ventana para poder aclarar mejor la vista, pero al intentarlo sin éxito alguno, luego se retiró y tras un momento volvió a los pocos minutos con un manojo de llaves entre sus manos. En ese momento no sabía con exactitud si había sucedido algo parecido o si alguien ya le había reportado algo parecido, pero a mi parecer no cualquiera se tomaría la molestia para abrir una tienda en medio de la madrugada, y más teniendo en cuenta que pues yo era un completo extraño que venía a la carretera de paso. Tras encontrar la llave adecuada y abrir la cerradura, por fin logró entrar y prendió algunas luces, y para sorpresa de ambos, no había nadie. Yo estaba completamente mortificado. Podría jurar que había visto la sombra de una persona pequeña con mis propios ojos. Casi te lo podría asegurar, pero al no tener evidencia alguna de lo que había presenciado, simplemente se lo atribuía al cansancio y al estrés del camino y el trabajo. La verdad es que por dentro me sentía un tanto asustado, pero también un tanto apenado porque pues prácticamente había hecho que el muchacho abriera la puerta para revisar, siendo esta una falsa alarma. Pero lejos de eso, el empleado estaba extrañamente tranquilo, como si esto ya lo hubiera pasado antes. Muy apenado por la situación, decidí ya no darle más vueltas al asunto. Simplemente me disculpé por las molestias y me fui de ese lugar a seguir mi camino. El tiempo fue pasando y yo seguí con mi vida normal, sacando adelante el negocio como de costumbre. Meses después de lo que me había sucedido en esa extraña gasolinera, luego de una mudanza que estaba realizando a otra ciudad cercana por el rumbo, volví a pasar por esa misma estación de gasolina. Ya había pasado varias veces anteriormente en el transcurso de esos meses, pero nada paranormal había ocurrido. Simplemente lo había dejado como una anécdota aislada, producto del cansancio y el estrés. Pero ese día volvió a ocurrir. Había detenido nuevamente para pasar a cargar gasolina y aprovechar para surtirme a la tienda, para ir a comprar gaseosas o una botana o lo que fuese que se me antojara en ese momento. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me acerqué y pude observar a un infante y a un adulto correr de un lado al otro del pequeño comercio? Pero lo que más me llamaba la atención era que ninguna persona parecía notarlos o siquiera hacer algo. Digo, no es como que tenga algo de malo que estén jugando en la tienda, mientras no molesten o afecten a nadie. Podría ser simplemente un padre y su hijo jugando un poco, pero igualmente estas acciones son algo que llamarían la atención de cualquiera, y hasta por puro instinto uno voltearía a ver qué es lo que están haciendo, casi como juzgándolos, por lo que empecé a pensar algo raro, y es que al entrar era evidente que estas dos personas no estaban del todo en este plano terrenal, o al menos no como cualquier otra persona. Al darme vuelta pude ver a las dos figuras y empecé a percatarme aún más de extraños detalles, que por ejemplo las dos sombras que corrían no se notaba ninguna característica física, es decir, era como si fueran eso, simplemente sombras, mientras que a las demás personas que estaban dentro de la tienda se les podían ver ciertos detalles físicos. Era como si simplemente estas fueran como energía. No sé bien cómo explicarlo, pero el hecho de que nadie más pudiera verlas y que tuviera la sensación de que ellos no tenían masa física, simplemente me hizo pensar en que estas dos figuras, en realidad, eran espectros. Posiblemente habían sufrido algún accidente cercano y sus almas quedaron completamente atrapadas en ese lugar. La verdad es que no quise acercarme a preguntar por miedo a que pensaran que estaba completamente loco. Simplemente desde ese día decidí que jamás volvería a comprar en esa tienda. Por obvias razones no puedo decir lo mismo de la gasolinera, ya que a veces pues es indispensable, aunque la verdad en la medida de lo posible siempre evito volver a pararme por ese lugar, aunque solo sea a cargar gasolina. Al momento que te escribo esto,
Simplemente me vienen los recuerdos a la mente y termino sintiendo un fuerte escalofrío recorriéndome la espalda. Siempre me quedaré con la duda de cómo fue que aquellas almas habían quedado atrapadas dentro de esa tienda, en medio de la gasolinera, sobre la carretera. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Luego de esta primera historia que te acabo de contar, lo segundo paranormal que me ocurrió en una gasolinera fue la primera y única vez que visité ese lugar. Era una gasolinera ya de por sí algo relativamente extraña, en una zona que jamás me gustó pasar. Una zona que por alguna extraña razón me sentía de alguna forma observado. Esa noche eran las 12:03 de la madrugada. Todavía recuerdo bastante bien esa hora, ya que me quedó marcada cuando la vi en el reloj. Traía muy poca gasolina en el tanque. Era vital que encontrara alguna estación de gasolina lo más pronto posible, o me quedaría en la calle varado. Además, estaba haciendo frío y solo estaba vestido con unos pantalones cortos y una remera sin mangas, por lo que me sería un problema bastante grande estar en esta situación si no encontraba una estación de gasolina pronto. Iba manejando, tratando de hacer memoria, dónde quedaba la gasolinera más cerca en ese camino, cuando de pronto un cartel color rojo brillante me recordó que allí estaba una estación de gasolina. Solté un fuerte suspiro de alivio y en mi cabeza dije para mí mismo: ¡qué suerte tengo! No sabía que más temprano que tarde me arrepentiría de estas palabras. Me dirigí allí y estacioné mi camioneta para cargar combustible. Extrañamente, no había nadie en la isla despachadora de gasolina, así que toqué el claxon para que supieran que había llegado un cliente. Seguramente estarían en el baño o distraídos en la bodega o algo por el estilo. Pero nada. Pasaron un par de minutos y nadie se dignaba a salir para atenderme. Yo por dentro ya me sentía un poco nervioso por la situación, pero el hecho de que estuviera tan bajo de combustible y pudiera quedarme en cualquier momento sin gasolina en medio de la carretera, me hacía pensármela, si debía insistir un poco más o marcharme de ese lugar. Decidí bajarme del vehículo y fui a ver adentro de la pequeña garita o caja, a ver si había alguien que me pudiera atender. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que estaba solo la radio prendida, y para hacerlo más tétrico aún el asunto, ni siquiera estaba sonando una estación de radio, sino que simplemente se escuchaba estática en el lugar, como si hubiera interferencia, y no estuviera captando señal alguna. Fue allí que me empecé a sentir de alguna manera observado. El frío me estaba matando, como les dije anteriormente, pues yo iba bastante descubierto de ropa, pero por alguna extraña razón, esa noche se sentía mucho más fría que las anteriores, como si únicamente en esa gasolinera el clima estuviera más congelado. Esta situación ya me estaba comenzando a poner bastante nervioso. Miré para un lado, para el otro, tratando de encontrar la más mínima señal de vida. Incluso hasta llegué a pensar que tal vez los estaban asaltando los empleados o algo así por el estilo. Pero simplemente no había nadie en ningún lado. Toda esta situación era bastante extraña, pero traté de buscarle alguna explicación lógica, ya que no me quería ir en el vehículo, temiendo a que se quedara en medio del camino. Estaba a un par de kilómetros del pueblo más cercano, y según yo a mis cuentas, no llegaba con suficiente combustible a ese lugar, antes de que se me quedara parado en medio de la carretera mi camión. Intenté pensar en la razón. Tal vez no había agua y se fueron a la maleza atrás de la gasolinera para hacer sus necesidades. O tal vez simplemente se había quedado dormido en algún lugar de la gasolinera. No lo sé. Varias ideas se me vinieron a la cabeza, cada una más absurda que la anterior. Estuve ahí durante varios minutos y al no ver a nadie más decidí agarrar la linterna y me fui caminando al pueblo. Dejaría la camioneta en ese lugar que me parecía mucho más seguro que dejarlo varado en medio de la carretera, pudiendo ocasionar un accidente o que me robaran mi camión. Pónganlo en escena. Era de madrugada, en medio de una carretera desolada, únicamente iluminado por la luz de la luna y mi linterna. Para mí, era una escena aterradora. Sin embargo, seguí caminando rumbo al pueblo, pero tras unos minutos empecé a sentirme mal, como observado. Pero no de la forma normal como alguien a quien le llamase la atención, sino observado de alguna forma llena de maldad, como con odio. Es difícil describir esa sensación, pero estoy seguro que a uno que otro de tu audiencia
ha tenido esa misma experiencia cuando alguien los ve mal. Aproximadamente a los 300 o 350 metros que ya había recorrido, era casi insoportable el frío. Yo sé que no iba de la forma más abrigada posible, pero te juro que el frío que sentía no era para nada normal. También me estaba sintiendo muy, pero muy cansado. Me costaba caminar. Toda esta situación empeoró cuando empezó a llover muy lentamente, dejándome una fina capa de agua. Ahora hasta me costaba respirar por todo el agua que caía sobre mi cara. Me dificultaba jalar el oxígeno. Debido a esta situación y que, según mis cálculos, me faltaba una importante parte por recorrer, decidí volver a la estación de gasolina a refugiarme, antes de que la lluvia empeorara. Como dije, vestí una remera sin mangas y un pantalón bastante corto. Tardé lo que pareció una eternidad, pero finalmente pude llegar a la estación nuevamente. Aún se encontraba vacío el lugar, así que me subí a mi vehículo y me propuse escuchar la radio, para matar el tiempo en lo que pensaba en alguna solución. Pero nada, no había ninguna señal. Estaba abrumado, maldiciéndome en mi interior por no haber cargado gasolina antes y ahora estar metido en esta maldita gasolinera y este maldito problema. Y lo peor era que la lluvia no hacía nada más que aumentar mi tristeza y hasta cierto punto, coraje. De ahí en aparte viene lo más aterrador. No sé qué me estaba pasando, pero todos los pensamientos tristes que tenía se presentaron juntos en ese momento. Era horrible. Pensé que sería una crisis de ansiedad que me estaba pegando por todo el estrés de esta situación. Los pensamientos intrusivos estaban volviendo persistentes e insoportables, hasta que de un momento a otro todo cambió. Todo mi entorno. La lluvia ya no estaba. Y no había parado de llover, sino que simplemente dejó de haber nubes en el cielo. La estación de servicio estaba mucho más iluminada que cuando la vi unos instantes atrás. Además, el empleado había aparecido en el medio de la estación sentado, escuchando su radio. Yo me quedé completamente consternado. Bajé y vi que el empleado vino hacia mí con una sonrisa muy amable. Pude percatarme de que yo estaba mojado y mi camioneta también estaba mojada, pero todo lo demás estaba seco, como si nunca hubiera llovido en ese lugar. El empleado me vio extraño al verme todo empapado junto con mi camioneta, como si hubiera pasado por un arroyo o algo así. Le dije todo lo que pasé en la noche, pero él solo me vio como si fuera un loco. Me dijo que recién había estacionado allí y él había salido inmediatamente en cuanto escuchó el sonido de un motor. Yo estaba confundido, pero era verdad. Eran las 12:05 de la madrugada, según el reloj. ¿Recuerdas la hora que te había dicho? Nunca había visto el horario en todo este tiempo más que cuando me topé con el despachador. Sin más que preguntar, cargué la gasolina y me fui a mi casa. Allí, al poner la ropa para secar en un tendedero, me di cuenta del espantoso olor que tenía. No le di mucha importancia y fui a bañarme. Al día siguiente pude notar en mi cuerpo como un film de agua en mi piel y había mojado toda la cama. El olor de esa agua era putrefacta. Al bañarme tardé un buen rato en quitarme todo el mal olor e incluso tuve que mandar a lavar mi colchón. Pero esto me salió una fortuna, pues dijeron que tuvieron que lavarlo muchas veces, pues el putrefacto olor no salía. Y sobre la ropa tuve que tirar toda, pues a pesar de que por más que lo lavaba, jamás salió el mal olor. No sé qué pasó esa noche, pero me marcó por mucho tiempo. Es como si de alguna forma hubiera entrado en una realidad alterna en la que parecía haber estado durante horas, pero en mi mundo solo habían pasado tan solamente 2 minutos. Ya por última instancia, hubo una gasolinera en particular, a la que yo consideré mi favorita, ya sea por su trato y amabilidad en el servicio, como su tranquilidad que emanaba. Esta gasolinera era de pueblo, bastante apartada y solitaria, pero el trato del empleado al cliente y lo amena de sus charlas eran fantásticas. A veces nos quedábamos charlando unos buenos minutos luego de cargar gasolina o mientras lavaba mi vehículo. Era muy cálido el lugar, y recalco el era, porque varios sucesos hicieron que dejara de serlo. Los primeros acontecimientos fueron sencillos: ruidos extraños en los baños, como si hubiera gente dentro usándolos, pero era evidente que estábamos solos. Al principio le decía al empleado sobre esos extraños ruidos, pero lo desestimó alegando que podrían ser ratas o animales del campo. No olvidemos que esta gasolinera estaba muy alejada de todo, y que se metieran animales pues era muy común de cierta forma. Al
principio pensé en esa posibilidad y me quedaba un tanto tranquilo con esa explicación, pero cada vez que pasaba, era evidente que no era un animal el sonido. Se escuchaba que levantaban la tapa del sanitario, o que tiraban de la cadena de la taza, y que abrían y cerraban las llaves de agua en los lavabos. Claramente esto me daba un poco de miedo, pero con el tiempo me terminé acostumbrando, pues no era más que eso, y además con el empleado, al cual le diríamos Benito, nos habíamos hecho bastante buenos amigos, por lo que de cierta forma todo estaba bien. Recuerdo muy bien una noche en especial. Estaba volviendo de una mudanza que tardó mucho tiempo. Tras acabar el traslado, por fin estaba volviendo a mi ciudad. Estaba yendo con mi hermano mayor, pues él me ayudaba cuando no podía con todo el trabajo yo solo. Podría decirse que somos el dúo dinámico. Estábamos en la carretera de mi gasolinera favorita, pero solo quería ir a mi casa y descansar. Lamentablemente, estaba tan cansado que no sabía si llegaría a mi casa. Por eso le propuse a mi hermano que hiciéramos una siesta para luego seguir, así como los traileros que se quedaban a dormir en sus unidades en los paraderos. Pues bueno, nosotros hicimos lo mismo en nuestra unidad, solo que decidimos hacerlo en esta gasolinera que solía ser mi favorita. Mi hermano aceptó la propuesta, ya que era un poco peligroso que manejara cansado, ya que podría provocar un accidente al quedarme dormido por unos segundos. Ambos estábamos destrozados. Al llegar a la estación de gasolina, estaba Benito, que me saludó muy animado como de costumbre, pues la carretera estaba totalmente vacía y se estaba aburriendo. La radio, aunque suele ser una fiel amiga y acompañante en medio de la soledad, especialmente en la carretera, a veces aburrida y se vuelve monótona. Estuvimos hablando un buen rato con el despachador, Benito, y le di dinero para que lavara mi unidad. Estábamos hablando los tres muy amenamente, en medio de la madrugada con la fría brisa del viento, hasta que me di cuenta que apestábamos muy mal con mi hermano. Claro, producto de tantas horas de traslado y el trabajo arduo que habíamos estado realizando. Era normal, pero como uno se acostumbra al olor, pues no nos percatamos del todo. Allí, Benito nos dijo que podíamos usar las duchas del lugar, que por muy poco dinero podríamos irnos ya limpios. No tenía nada que perder, así que fuimos a ducharnos. Seguramente el agua nos refrescaría y nos vendría bien para descansar mejor. Al entrar al baño, pude ver por unos segundos a un hombre, a lo que yo muy apenado le dije: disculpe, no me di cuenta que estaba ocupado. Pero en ese momento mi hermano me vio como extrañado y me preguntó: ¿con quién hablas? Yo, confundido por su pregunta, le respondí que al hombre que estaba adentro, que no me había percatado de su presencia. Pero al momento de querer señalárselo a mi hermano, me di cuenta de que allí no había nadie. Por un momento pensé que me había confundido por la poca iluminación que había en ese lugar. Además de que, a decir verdad, las instalaciones del lugar pues no eran muy lindas que digamos. Los cubículos de los baños eran básicos, los lavabos igual, y las duchas que estaban más atrás eran 3 y sin divisiones, para el descontento de mi hermano mayor, pues él es muy pudoroso, pero parecía que era peor el hedor que la vergüenza. Entonces nos desvestimos para ducharnos. Claramente iba a ser un poco incómodo para nosotros dos, pero pues igual éramos hermanos, así que no había tanto problema. Simplemente primero se metía uno y después el otro. Total, era de madrugada y era poco probable que alguien más entrara. Y yo podría quedarme haciendo guardia en la entrada para que nadie más entrara. Al ir a las duchas, todo estaba tranquilo, pero había algo que me inquietaba. Mi hermano se fue a bañar primero, pues es mucho más vergonzoso. Cuando terminó, me indicó que entrara a las duchas. Así lo hice, pero mientras me preparaba para ducharme, mi hermano me dijo que se sintió muy incómodo, pero de forma muy exagerada, según sus palabras. Le dije que tal vez no era nada. De por sí es normal que una persona se pueda sentir intimidada. El baño es algo muy privado y personal, y no cualquiera se siente cómodo bañándose en un lugar de paso en medio de la carretera. Yo por mi parte no le di tanta importancia y seguí con la ducha, pero al minuto casi pude percibir que el agua en cierto rincón no se comportaba del todo normal. Era como si algo lo hiciera parar, como si estuviera pegando con un tubo o algo así, pero al pasar la mano por donde creía que pegaba, nada pasaba. Luego de eso no le tomé importancia y seguí con lo mío, pero a la mitad del baño sentí que alguien me tocó el hombro. Ahí sí me sentí un poco más extrañado y a la vez irritado. Seguramente mi hermano me estaba jugando una broma pesada, pero al darme la vuelta no había nadie.
Un poco enojado y cansado, pensando que podría ser mi hermano molestándome, salí de la ducha, aún con el jabón en el cuerpo, para confrontarlo y decirle que me dejara de molestar, que no estaba de humor para esos juegos. Mi hermano puede ser el mayor, pero en tamaño físico es más pequeño y delgado que yo. Pero la dinámica de bromas de hermanos que se llevan bien pero bromean pesadamente aún existía. Le pedí amablemente, entre comillas, que me dejara de molestar, ya que no estaba de humor para esas bromas en este momento, que de por sí era incómodo estarse bañando en ese lugar. Pero él solo se rió de mí por salir sin ropa, enojado y a medio enjabonar, como que no sabía muy bien de lo que estaba hablando, y solo se limitó a burlarse de mí. Volví a las duchas, pero al entrar volvió a ver a un hombre, pero esta vez la imagen era mucho más clara. Era un hombre adulto, ya por los 50 años aproximadamente. Vestía una remera sin mangas y unos pantalones estilo militar y botas de gran tamaño. Era parecido al Terminator, y lo digo en serio, para que se den una idea, pero mucho más avejentado. Le pedí disculpas y permiso, que quería seguir bañándome, antes de que el jabón y el shampoo empezara a secarse y a irritarme la piel. Él se volteó para verme, pero no me hizo caso. Se mantenía ahí, mirándome con su cara cansada y confiada. Le reiteré lo mismo, que por favor se retirara, pero tampoco hizo nada. En ese momento pensé que él siempre había estado ahí desde un principio, pero que no lo había visto. Posiblemente hasta podría ser un acosador o hasta padecer de sus facultades mentales o algo por el estilo. Como sea, el caso es que mis gritos para que se saliera y me dejara terminar de bañarme alertaron a mi hermano, que al venir pude ver cómo se puso pálido. En ese momento nos dimos cuenta de un par de detalles. Según mi hermano, no iba a entrar a nadie en ningún momento. La puerta del baño estaba cerrada y era extremadamente ruidosa, ya que era de fierro viejo y pesado. Yo pude notar que desde el reflejo de los lentes de mi hermano no se veía ninguna persona. Mi hermano se quitaba y se ponía los lentes continuamente porque decía verlo como medio borroso. Y por último, el agua parecía no mojar a esta persona, sino que lo traspasaba de alguna manera, sin que pudiera tocar el agua a su cuerpo. En ese momento corrimos como alma que lleva el diablo a buscar nuestras cosas, pero en la puerta aparecieron dos personas más. Eran personas normales, pero atravesaron la puerta como si estuviera abierta. En ese momento nos congeló el miedo. Pudimos ver que estas personas tampoco se reflejaban en el vidrio. Era horrendo. Nuestros gritos claramente alertaron a mi amigo Benito, el cual vino y nos llevó sin pensarlo a un cuarto dentro de los baños, donde dejaban las cosas de limpieza. Era pequeño, oscuro e incómodo, y más porque mi hermano solo estaba vistiendo unos boxers y yo estaba completamente como Dios me trajo al mundo. Prendí una luz y mi amigo empezó a contarnos. Ellos son espíritus, fantasmas o lo que sea, pero no pertenecen a este mundo. Aquí hace muchos años, décadas quizás, hubo un asesinato múltiple, un robo que salió mal, y los espíritus aún velan por aquí. Pelean, se golpean, de todo. Por eso se escuchan y efectivamente escuchábamos un escándalo afuera, como si una violenta pelea se desarrollara afuera. Gritos, golpes, que se tiraban de todo. No sé cuánto tardó en calmarse el alboroto que escuchábamos afuera, pero no fue tanto. Al salir, vimos todo desordenado, tirado, como si hubiera pasado un huracán. Nuestra ropa estaba tirada, mojada, y hasta algunas incluso desgarradas. Mis boxers y mi pantalón estaban rotos de alguna manera. Estábamos incrédulos, no podíamos creer lo que nuestros propios ojos estaban observando. Como yo ya tenía experiencia con situaciones paranormales, pues de cierta forma lo medio comprendí, pero sí fue algo bastante impactante de ver. Nos vestimos como pudimos y nos largamos. Tiempo después vino un buen cheque por el dueño del local para cubrir la ropa rota, y a mi amigo pues le perdoné. Él no era culpable de nada, pues según él, eso pasaba de forma aleatoria, al menos la forma violenta, y me mandó a hacer una limpia, ya que era muy posible que alguna mala energía o espíritu se me hubiera pegado, ya que había tenido contacto de alguna manera con esos seres de bajo astral. Y fíjate cómo son las cosas. Gracias a esto que me sucedió y que me hizo una limpia, me enteré de que me hicieron algunos trabajos de brujería que no salieron bien, o hicieron lo que tenían que hacer. Pero es para otra historia, que si te gustó a ti, a toda la audiencia de Terror Nocturno, con mucho gusto se las puedo redactar. También explicaría por qué soy tan frecuentado por sucesos paranormales. De antemano, muchas gracias por escuchar mis anécdotas, Foster.
Y un saludo muy grande para ti, a tu equipo y a toda la comunidad de Terror Nocturno. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de Terror Nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando que quieres la segunda parte, para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos, para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.